Bueno, entonces, en esta segunda parte del video vamos a hablar específicamente de cada uno de estos tres puntos, de qué significa brindar una información adecuada, de qué significa no coaccionar al paciente y de qué hablamos cuando hablamos de que un paciente es competente para tomar una determinada decisión en salud. Les aclaro también que esta clase es parte de una serie de clases donde vamos a hablar del tema de la información en la relación del profesional de la salud y el paciente, donde también vamos a hablar luego de la confidencialidad y de la veracidad. Entonces hay cuestiones que también van a aparecer en las clases que siguen. A propósito, les recomiendo firmemente que lean el capítulo de la información médica, escrito por Costa, que está en el libro Nuevas reflexiones sobre debates clásicos, donde está, a partir de la cual está basada la mayor parte de esta clase. Entonces, ¿qué significa brindar información adecuada? Vuelvo a introducir, porque sé que la mayoría es bioética 1 y están súper lejos de lo que es la práctica, por eso los invito a que como ayuda para pensar estas cuestiones se piensen ustedes mismos inmersos en estas prácticas, ustedes mismos como pacientes o como familiares de pacientes, ¿no? Porque uno empieza la carrera viendo, no sé, preparados anatómicos, histológicos, etcétera, que están buenísimos, pero que salvo que uno se dedique solo a la anatomía o solo a, no sé, a la investigación básica, luego la práctica toma dimensiones mucho más complejas, por eso entiendo que a veces les cuesta también pensar en ciertas cuestiones que propone esta materia, que como ven no es una materia tan teórica como parece, sino que aborda muchas cuestiones prácticas. Entonces, en principio la información debe ser adecuada, significativa y suficiente. Y esto va a ser, si bien hay algunos criterios generales de qué información se debe transmitir, es en el marco de la relación con el paciente. Entonces, no todos van a querer saber lo mismo y no todos van a necesitar la misma cantidad de información para tomar una decisión ni el mismo tipo de información. Obviamente que hay información que sí o sí debemos brindar. Entonces, como un primer punto, algunos dicen que la información que se debería dar es aquella información que una persona racional querría conocer antes de tomar una decisión. Esto es una definición muy general, porque no podemos estipularla para todos los seres, ¿no? Es como una guía. Les recomiendo cuando pensamos en estas cuestiones, les va a servir un poquito más pensar en términos de la ética de la virtud de Aristóteles, o como les decía, si quieren ir leyendo un poquito de la ética del cuidado, en otro tipo de teorías que tengan más que ver con el contexto. Esto también se los recomendaba a un grupo que planteaba el tema del rechazo a tratamiento y cómo pensarlo. ¿Sí? Es muy difícil pensar esas cuestiones también por fuera de los atravesamientos de esa situación en particular. Si bien, bueno, hay cuestiones generales que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, la mayoría de las personas, por supuesto, querrán saber su diagnóstico. Este es otro gran capítulo, saber qué es lo que uno nombra como diagnóstico. Podríamos hablar horas también sobre el tema de qué es un diagnóstico, ¿no? Pero tengan en cuenta, bueno, el paciente tiene que saber de qué padece, qué padecimiento tiene, al menos desde la propuesta del médico, ¿no? Lo que no implica que el paciente tenga un propio saber sobre lo que le está pasando y sobre su enfermedad. Pero acá, por ejemplo, podemos pensar que a veces un diagnóstico no es lo mismo, no sé, un diagnóstico histológico, ¿no? Con el nombre y apellido chiquitito del tumor, de las células claras, de no sé cuánto. Digo, eso es un diagnóstico
histopatológico que algunos pacientes querrán saber y otros no, otros pacientes con que les digas, o con saber que tienen un tumor maligno de riñón, un cáncer de riñón, será suficiente. Otros querrán saber el nombre y apellido de ese tumor, pero acá, bueno, en fin. Entramos en otras disquisiciones, pero que las quiero nombrar desde ahora. Entonces, la propuesta de tratamiento, por supuesto, tiene que estar detallada, explicada en qué consiste el procedimiento, ya sea terapéutico o diagnóstico, ¿no? Y pensemos si es un fármaco, también va a tener que estar bien explicada la forma en que ese fármaco debe ser administrada, la vía de administración, todo ese tipo de cuestiones forma parte de consentir o de rechazar un tratamiento o un procedimiento. Y, por supuesto, los posibles riesgos de ese procedimiento y qué beneficios buscados tiene ese procedimiento. Porque esto le va a permitir luego al paciente hacer una valoración también, si quieren en términos de riesgos y beneficios, pero a algunas personas les sirve también hacer este tipo de valoraciones a la hora de decidir. Porque a veces hay alternativas o propuestas de tratamiento que no tienen claros beneficios, o los beneficios no compensan los riesgos a los que se va a someter. Por ejemplo, a veces tratamientos en enfermedades terminales, no sé, de quimioterapia, etcétera. A veces hay pacientes que deciden rechazar ciertos tratamientos porque saben que no, o consideran que, o sea, en el marco de lo que ellos toman como calidad de vida de esa persona, tal vez no quieren someterse a determinados tratamientos y eso es válido, ¿no? Entonces esas herramientas hay que darlas. En el marco en el que esta información también es pedida y solicitada por el paciente. Les recuerdo, a veces no son decisiones que se toman en una sola entrevista, a veces hay cuestiones que se van armando en el vínculo y en las sucesivas evaluaciones que hace un médico por un paciente, ¿no? No tengan tampoco la fantasía de que en una consulta ya está, se decide, se da el consentimiento, aviso, ya está, ¿no? A veces es necesaria más de una entrevista. Entonces, los pacientes también tienen que saber si hay otras opciones racionales, alternativas de tratamiento. Eso también consta incluso en lo que es la Ley de Derechos del Paciente, y es una responsabilidad también del profesional de ofrecer la gama de tratamientos posibles y todas explicando los posibles riesgos y beneficios de cada una, ¿no? Tienen que saber también, por supuesto, los pacientes qué sucedería en caso de que decidan rechazar esos tratamientos o qué podría suceder, ¿no? Como parte de los riesgos, pero esto es un poco más específico porque acá ya estamos hablando también de un rechazo al tratamiento. Recuerden que el consentimiento informado o este proceso también incluye a los rechazos de tratamiento, ¿no? O sea, el aceptar o el rechazar forma parte de todo el mismo proceso. Una otra cuestión importante es que no siempre lo que los profesionales de la salud creemos que necesitan saber los pacientes es lo que necesitan saber las personas que acuden a nosotros. Y eso no hay forma de saberlo si no es en el marco de un diálogo. Entonces, no sé, para una persona que se va a hacer una cirugía, capaz es súper importante saber cómo va a ser el post-operatorio, la rehabilitación, cuántos días de internación aproximados se supone que va a tener, etcétera, ¿no? Hay cuestiones que hay que encuadrar también en ese sentido. Porque implican, digo, que un paciente, no sé, si se somete a una determinada intervención quirúrgica y que requiere internación, va a implicar un montón de cambios en su vida, ¿no? Con respecto a su situación laboral, a sus situaciones personales, digo, va a haber un montón de otras cosas que también va a tener que planificar, además de esa cirugía, ¿no? Y
tiene que contar con eso. Entonces, algunas cuestiones más sobre el tema de la información. Tener en cuenta también lo que no sabemos, lo que el médico no sabe, lo que implica los pronósticos inciertos. No todo, por supuesto que no todo es 2 más 2 es 4, y que las cosas no suceden a veces tal cual en los libros, y a veces los padecimientos, las enfermedades se manejan dentro del rango de ciertos pronósticos. No todo se puede asegurar de forma cierta. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta a veces que cuando hablamos de opciones de tratamiento, a veces no hay opciones terapéuticas o porque no hay, y lo que no implica que no haya nada que hacer, ¿no? Con respecto a, como ya hablábamos antes, en situaciones en las que no hay un tratamiento curativo, sino que se proponen tratamientos paliativos. Y también las situaciones en las cuales tal vez no hay otra propuesta, no es una persona que entra con un cuadro de apendicitis, y bueno, la opción terapéutica es la cirugía. Entonces, bueno, ¿qué otra? Y no hay otra racional, ¿no? Es la extirpación del apéndice para evitar que se produzca una peritonitis. Entonces, a ver, ahí no hay mucho margen tampoco de alternativas propuestas. La opinión del equipo profesional tratante, por supuesto, entra como parte de la información. El médico no es que se desliga y le tira las opciones al paciente y, bueno, es tu autonomía, decidí vos, sino que, por supuesto, que el médico o el equipo forman parte del proceso de decisión. Y lo vamos a ver en la clase de veracidad, pero también hay un derecho a no recibir información, el derecho a no saber, y hay pacientes que no desean ser informados sobre sus diagnósticos y prefieren tal vez delegar estas cuestiones en un tercero, en un familiar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es muy a medida el tema de la información. Si bien hay cuestiones que son estándar, en el marco de la relación médico-paciente es muy a medida. Tengan en cuenta esto, bueno, es como un aforismo, una frase que circula, que la información es un fármaco, y lo es, y por eso hay que también administrarla con cuidado, y esto lo vamos a seguir hablando. Entonces, repetimos, el consentimiento informado debe ser entendido como un proceso de diálogo que tiene lugar durante la totalidad de la relación terapéutica. No es meramente un suceso puntual que se reduce a la firma de un formulario. Esto es como núcleo de la clase. Bueno, entonces, ya hablamos de información adecuada. Vamos a hablar ahora de qué significa no coaccionar al paciente. Entonces, coaccionar implica privar a las personas de su libertad de elección. Para que haya una coacción tiene que haber una amenaza explícita o implícita que obstruya esa toma de decisión. Entonces, una opinión o una recomendación médica no es una coacción, ¿no? La obligación de no coaccionar en el consentimiento informado aplica a todo el personal de salud. Otra vez, esto no es lo mismo expresar una opinión profesional con convicción o dar una sugerencia en el marco, por supuesto, porque es parte de la responsabilidad del profesional. Hacer una valoración, digo, para eso la persona también acude a un médico, ¿no? Si bien la decisión última va a tener que ver con el ejercicio de su voluntad, por supuesto que esto es en el marco de una relación profesional, y el profesional tiene que emitir su opinión, su sugerencia, su propuesta de tratamiento. Entonces, recordemos acá que también tienen los pacientes también derecho de, no sé, rechazar el tratamiento propuesto por un profesional y decir, a ver, voy a buscar una segunda opinión, voy a consultar a otra persona.
es un derecho también del paciente tener otras opiniones médicas, otras consultas, y esto no debería afectar la relación médico-paciente. En este marco, todo lo que es las coacciones de otra índole, por ejemplo, las influencias de la familia, las influencias espirituales, religiosas, etc., en realidad no depende igual cómo lo tomemos, pero no influirían directamente en el consentimiento informado, sino que tendrían más que ver con la libertad de coerciones internas, digamos, en el marco del ejercicio de la autonomía. Si bien uno entiende, o a veces hacen la pregunta de si la religión se toma como una coerción interna, esa pregunta surge mucho en las clases. Lo que yo les opino o les hago pensar al respecto es que es parte, una práctica religiosa forma parte, en todo caso, de los valores de un paciente y se integra como tal, como parte de su cosmovisión del mundo. Entonces, desde ese lado uno no podría pensar que una decisión basada en ciertos valores es una coerción interna, ¿no? Pero bueno, entendemos que a veces los límites también pueden ser difíciles de marcar, son preguntas que a veces surgen. Bien, entonces es a veces delicado el límite entre persuadir y coaccionar. No hay algo a veces claro que determina, a veces la línea puede ponerse delgada, y bueno, y hay que estar también atentos de estas cuestiones, ¿no? Y también de que el paciente no sienta que no tiene otra opción que acatar lo que el profesional le propone, ¿no? El consentimiento informado no es un menú a la carta. Esto tiene que ver en parte de todo lo que venimos hablando, ¿no? En el marco de que no es un paciente solo que aprieta, ¿no? Como un botón, quiero esto, no quiero lo otro, elijo, hago un choice, una marcación, como está ahí, como una máquina expendedora, porque son todos procesos que van acompañados, o deberían ir acompañados de una reflexión, de una guía, de poder deliberar sobre ciertas decisiones, ¿no? Vamos a ir entonces ahora al último punto, que es la competencia del paciente. El tema de la competencia ya lo hablamos, así que voy a ir un poquito más rápido, ya lo hablamos en la clase de autonomía, porque al hablar de autonomía se hace necesario hablar del tema de la competencia a la hora de tomar decisiones. Son conceptos relacionados, pero son distintos, ¿no? En el marco del consentimiento considerado como válido, es el tercer elemento que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a pensar entonces el tema de la competencia un poco más rápidamente porque ya lo venimos viendo. Les recomiendo sí que lo lean del libro. Bueno, esto es un chiste, no tan chiste en realidad. Uno se pone a pensar en las prácticas también con los animales, ¿no? Que no pueden, muchas veces no, bueno, en realidad las prácticas, digo, de la veterinaria lo van a llamar al dueño, ¿no? Para firmar el consentimiento informado antes de anestesiar o de hacer un procedimiento invasivo con un animal. A mí me hace pensar otras cuestiones también, pero no nos vamos a detener en esas cosas. Esta imagen sí apunta a que la competencia tiene que ver con la deliberación, con el uso de la capacidad de razonamiento, la capacidad de evaluar que tiene una persona racional a la hora de tomar una decisión. Entonces, con esa capacidad cognitiva, con ese tipo de evaluaciones, tiene que ver el término de la competencia. Entonces, esto ya lo vimos, los criterios de competencia, entonces les dejo para que también lo repasen de la clase de autonomía, pero rápidamente,
un paciente sea capaz de tomar una decisión, va a implicar que sea capaz otra vez de expresar sus preferencias o elecciones, que pueda comprender la situación y las consecuencias, que pueda ser capaz de entender la información relevante. Esto no implica toda la información, otra vez digo, ¿no? No implica todo el detalle de cómo se va a realizar la incisión y qué instrumentos se van a usar para esa cirugía, o cómo actúa, no sé, tal fármaco a nivel del sistema nervioso central abriendo los canales de sodio. Digo, no va por ese lado de la información relevante. Sé que resulta un poco gracioso decirlo así, pero la información relevante es la información relevante para el paciente. No todos los pacientes requieren el mismo tipo de información. Entonces, el paciente también va a tener que ser capaz de dar razones acerca de sus preferencias o acerca de si decide aceptar o rechazar un tratamiento. Tiene que ser capaz de hacer una valoración riesgo-beneficio. Y, como siempre, seguimos remarcando que muchas veces estas razones entran en el marco del sistema de valores de la persona. No todas las personas tenemos el mismo sistema de valores, y eso tampoco tiene que coincidir con el sistema de valores del profesional tratante. Si hay un choque demasiado grande, bueno, tal vez a veces un paciente, digo, no, tendrá que buscar otra opinión profesional o tratarse con un profesional que esté más acorde a su sistema de valores, tal vez, ¿no? Factores que afectan la competencia. Bueno, estas cuestiones también las vimos un poco en la clase de autonomía, pero por nombrar algunos ejemplos más, tengan en cuenta que la competencia como habilidad cognitiva, ¿no?, que implica reconocer y valorizar la información, puede estar alterada en este sentido. En tanto habilidad cognitiva, hay padecimientos que afectan las capacidades cognitivas, como todo el espectro de los deterioros cognitivos, ¿no?, de las demencias, etcétera, que también tienen distintos grados, distintas evoluciones. Entonces hay que también situar en qué estadio, o sea, hay una enfermedad, digamos, de Alzheimer, no es lo mismo en sus inicios que hacia el final. En estos casos también tienen que tener en cuenta siempre la posibilidad de dejar directivas anticipadas en cuanto a las decisiones en salud. Por supuesto, hay situaciones, un paciente que está en coma, obviamente no tiene ninguna capacidad cognitiva para tomar una decisión, ese es el ejemplo más burdo, pero también un paciente que está en una crisis emocional tal vez intensa, una crisis de ansiedad grave que comprometa su capacidad de valorar en ese momento la información, o afecciones que comprometan la voluntad, un estado melancólico muy severo, depresivo muy severo, a veces, por supuesto, que puede influenciar en la toma de decisiones. Son cuestiones, la verdad, muy complejas. Les voy dejando algunos ejemplos o situaciones, pero son siempre situaciones bastante difíciles, a veces, y más en el marco de lo que son los rechazos de tratamiento, ¿no? Alguien preguntaba en el muro, tal vez con esta clase se sumen algunos elementos para lo que es el rechazo de tratamiento. También vamos a ver más en la clase de veracidad, pero tengan en cuenta que son cuestiones que no se responden de manera unívoca ni en un solo sentido. Entonces, otra cuestión es el parámetro de la decisión racional, que a veces no es tan fácil de evaluar. Nunca es fácil, eso lamento decírselos, pero sí les aseguro que es mejor con herramientas. Todas estas herramientas sirven para pensar un montón de cuestiones con las cuales se van a encontrar en las prácticas, que van a ser súper difíciles, y hace a una mejor práctica pensar los casos o las situaciones con todas estas herramientas que sin tenerlas. Angustia van a tener igual, en cuanto a un montón de situaciones que les van a suceder en la práctica, pero es mejor tener herramientas para pensar esas situaciones que no tenerlas, porque si no se les van a escapar
un montón de cosas. En cuanto a la decisión racional y lo que implica que haya una coherencia interna en la lógica de la decisión, tengan en cuenta que siempre el tema es que no se afecte, que estas cuestiones o el compromiso de la voluntad, etcétera, no afecten a la decisión específica del procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Entonces, le doy un ejemplo. Por ejemplo, en un paciente, no sé si ya se los digo o no, pero en un paciente, no sé, que tiene un delirio de persecución, ¿no? Que una cosa, o sea, un paciente puede tener sintomatología delirante, pero que esté circunscripta a una determinada cuestión. Capaz es un paciente que está, tiene toda una construcción delirante acerca del vecino que lo está persiguiendo, que lo quiere, no sé, hacer daño. Entonces, y quizás eso no lo limita a decidir si se quiere operar o no, ¿entienden? Otra cosa es si ese delirio involucra a los médicos y si entonces la operación en realidad es parte del complot de los médicos y los vecinos para matarme, ¿no? Y ponerme anestesia y eliminarme. O sea, eso es otro tema, porque ahí ese delirio está comprometiendo la toma de decisión. Entonces, todo tiene que ser evaluado también en cuanto a ese proceso o ese procedimiento. Acuérdense que la competencia no es del todo nada. Una persona puede ser competente para tomar determinadas decisiones y no para tomar otras. Lo mismo el caso de la fobia, que es un miedo extremo que va a condicionar al paciente a poder evaluar un paciente que tiene fobia a la anestesia, fobia al desalentar, a un determinado procedimiento, ya se escapa de lo racional y eso va a estar obstaculizando esa decisión. Repito, no es lo mismo tenerle miedo a la anestesia que tenerle fobia a la anestesia, ¿no? Porque la decisión y el marco del ejercicio de la voluntad está más comprometido en cuanto hay un miedo irracional. Entonces, en los casos en que la competencia esté gravemente afectada, por supuesto que el encargado de tomar ciertas decisiones médicas va a ser el representante legal de esa persona. Estos en términos legales. Pero esto no exime de que a esa persona no se le deba dar información. Esto es otro punto y lo vamos a ver a continuación. Bueno, este tema de que la competencia no es una cuestión todo o nada, sino que depende del tipo de decisión médica puesta en juego, ya lo mencioné, así que no lo voy a repetir. Y con eso estamos terminando esta segunda parte del video y vamos a ver algunas cuestiones en una tercera parte que van más allá del consentimiento informado y que tienen que ver con un poquito la práctica del consentimiento. Algunas cuestiones, les prometo que va a ser cortita la tercera parte.